soy uno de los alumnos de la primera promoción de ADE, soy del 98. Era la primera promoción de la carrera. Bueno, esto me generaba un atractivo especial. Me gustaban los negocios, se me daban muy bien los números. La universidad, al principio entras con un poquito de miedo, nuevo ciclo, nueva etapa de nuestra vida. Yo llegué casi que por casualidad a la facultad de ADE. Me quedé sin trabajo y descubrí, pues eso, por casualidad que existían unos estudios que eran gestión y administración pública. Ahora estoy en segundo y si puedo en tercero pues irme a Gante o a La Haya de Erasmus, porque las universidades son bastante buenas. Por la parte académica aprendes bastante y luego las prácticas dicen que también que están muy bien, además de que son pagadas. Estuve en India tres meses y directo me fui a Francia un año de Erasmus. Te da una perspectiva internacional de cómo se funcionan las empresas en otros países. Al final la universidad lo que tiene es que dar la perspectiva al alumno que se está preparando para salir justamente al mundo laboral, ¿no? Cuando yo salía a trabajar me encontré con eso también, ¿no? Veía que en los primeros puestos de trabajo que estaba de becario, me consultaban a mí, los que tenían más años me consultaban a mí cosas, ¿no? También tuve la oportunidad de hacer la beca Meridies, entonces estuve 6 meses en Honduras. Pude entender que la economía se puede aplicar no solo al mundo empresarial, sino también a la sociedad. Luego hay gente que ha montado su propia empresa. Es una vía hoy en día pues de las más útiles para buscar, para crearte tu propio empleo, ¿no? El 100% de las personas del área económica que formamos este despacho son todos egresados de la facultad. Y lo que veo es que la gente que sale, pues sale de media, sale mejor preparada que de otros centros de estudio. Está más orientado al tejido empresarial donde a priori te gustaría desempeñar profesionalmente tu carrera. ADE en el Poli también por el grupo que existe, el grupo en inglés, que se llama Grupo ARA, y bueno, la verdad es que siempre con ese enfoque un poco más internacional. El grupo de compañeros que hicimos en el grado de GAP, porque no son grupos demasiado grandes y bueno, el trato es muy próximo, muy humano. Está a un nivel competitivo muy alto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, con lo cual sienta unas bases técnicas muy sólidas y que de hecho son muy apreciadas por las empresas que contratan a los alumnos que salen de las promociones, ¿no? Resaltaría la calidad humana y el prestigio. Sobre todo profesionalidad, cercanía, en este caso, y calidad. Te posiciona de cara a tu primera contratación de una forma preferente frente a otras facultades. Empezar, como digo yo, desde cero, un programa de prácticas, a acabar siendo consejero delegado de la compañía, pues bueno, creo que no puedes hacer otra cosa que estar agradecido a la facultad. Nada más acabar, hice las pruebas de PricewaterhouseCoopers, entré como consultor y ahora mismo soy director de consultoría de negocio. Me enorgullece cuando voy a firmar una operación o me encuentro a un compañero que estudió conmigo en la universidad y que esté en un puesto de trabajo importante, pues estoy orgullosa. Ahora mismo no me planteo mi vida, no sé cómo sería si no hubiese estudiado aquí. Es una base que yo pienso que todo el mundo debería tener y qué mejor manera que hacerlo en el Politécnico. Es como mi segunda casa, yo a veces lo digo así, y el equipo humano con el que tratas pues se convierte en muchas ocasiones también en una segunda familia. Y si me preguntaran qué volvería a estudiar, si me dieran la oportunidad, pues yo siempre digo que ADE y además en la Universidad Politécnica, ¿no?